Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Global Dominion. Y esta empresa me la pedisteis a través de los comentarios, estos se intensificaron a raíz del vídeo de CIA Automotive, que espero que os gustase mucho el análisis, y el motivo principal es que Global Dominion es una spin-off, ¿vale?, que realizó CIA Automotive por allá en el 2016 aproximadamente. Desde entonces, la empresa ha tenido un comportamiento en bolsa algo lateral, por decirlo de alguna forma. Desde los 2,75 se revalorizó hasta los 5 euros la acción, de ahí cayó con fuerza hasta los 2,28 y otra vez digamos que ha rebotado y ya está cayendo. Por lo tanto, es posible que a muchos de vosotros os interese. El global, desde que salió a bolsa, es una rentabilidad del 35%. Fijaros, en los últimos 5 años ha habido una caída del 23% y este último año, o year to date, la empresa se está revalorizando un 6,5%. Por lo tanto, estamos ante una situación pues que a lo mejor puede ser interesante, porque tened en cuenta que desde que salió a bolsa a ahora han pasado muchas cosas y ha habido una evolución del negocio y por lo tanto, oye, si tenemos un precio atractivo y la empresa ha ido creciendo, ¿por qué no fijarse en esta empresa? Actualmente la empresa capitaliza unos 568 millones de euros, tiene un PER según los datos de Google de 13 veces, 14 veces beneficios y reparte un dividendo del 2,64%. Y bueno, vamos un poco al lío. Resulta que justamente hoy ha presentado los resultados del primer trimestre del año 2023, hoy 27 de abril, tal y como figura aquí en esta diapositiva. Yo los análisis que había realizado eran del año 2022, año completo, por lo tanto, voy a tratar de comentar rápidamente estos resultados iniciales del año 2023, que nos van a ayudar bastante pues, a comprender cómo está evolucionando el negocio hasta la fecha de hoy, y luego nos vamos a ir al año 2022, en el cual pues tenemos los datos agregados de todo el año 2022 y nos va a ayudar a obtener unas conclusiones bastante interesantes. Y bueno, los resultados de este primer trimestre del año 2023, la verdad es que han sido bastante buenos. Fijaros cómo el crecimiento de las ventas es del 7%, comparándolo con el trimestre del año 2022. Vemos un crecimiento del EBITDA del 25%. Oye, habrá que vigilar cuando tengamos la cuenta de resultados completa qué es lo que ha sucedido, porque estamos viendo que únicamente se han incrementado las ventas un 7%, pero el EBITDA un 25%. Pues habrá que prestarle atención. Y fijaros, el resultado neto atribuible al negocio se ha incrementado un 30%. La verdad es que unos resultados bastante buenos. Fijaros en el récord histórico de crecimiento del resultado operativo y también un aumento significativo de los gastos financieros, que también luego nos adentraremos a ver qué es lo que ha sucedido. El crecimiento que hemos mencionado, lo interesante es que el 6% es crecimiento orgánico, casi un 100% de este crecimiento, y luego el resto es un crecimiento inorgánico por adquisiciones. Por lo tanto, ya intuimos que adquisiciones grandes de empresas no ha habido. Comentan que este crecimiento del EBITDA del 25% es gracias al apalancamiento operativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues con la infraestructura que tiene de gastos ha conseguido incrementar sus ventas y por lo tanto eso se traslada a mayores beneficios. Habría que puntualizar y analizarlo con detalle en la cuenta de resultados. Por otro lado, vemos que ha habido un incremento significativo de los gastos financieros. También deberíamos de prestarle atención. Luego, cuando analicemos los estados financieros completos, veremos si es que había deuda o si es que ahora en el primer trimestre se ha incrementado la deuda y esto ha podido ocasionar este incremento del gasto. Y bueno, hay que tener en cuenta que en el nuevo plan estratégico 2023-2026 hay un nuevo tipo de reporting. El desglose por segmentos ya no son de 3, sino son de 2. Antes era el Business to Business Projects. Pasan a ser proyectos 360 grados, luego los Business to Business Services y luego los Business to Consumer, que también son servicios, pasan a ser servicios sostenibles, y así pues simplifica un poco su forma de reportar. A lo mejor esto va a ayudar a muchos inversores a entender la empresa en sí. Y aquí ya os podéis hacer una idea de lo que realiza la empresa: proyectos 360, ingeniería y construcción de infraestructuras sociales, también industriales y energéticas. También lo hacía anteriormente a modo servicios, ¿vale? Tenía inversiones en este tipo de infraestructura. Y luego, pues obviamente los mantenimientos de estos proyectos que ha realizado anteriormente, pues pasaban a ser servicios sostenibles. La parte de servicios siempre la considero muy importante. De hecho, pues ha habido un buen crecimiento por encima de los objetivos del plan estratégico. Esto a largo plazo pues es mayores márgenes y mayor facilidad de generar ingresos, y esto es muy interesante, ¿vale? Los proyectos también son bastante interesantes, son muy importantes porque una cosa retroalimenta a la otra, pero bueno, hay que ver el equilibrio y ver cómo se están gestionando todo este tipo de proyectos. Por el mero hecho de tener ingeniería, ya os podéis imaginar el tipo de personal que contrata esta empresa. Es personal muy cualificado, tiene
un alto coste y se necesita la mayor eficiencia posible para pues optimizar costes y obtener la mayor rentabilidad posible. Vuelvo para la web para ver un desglose más visual de las ventas por segmento y por geografía. Vemos que el business to business es un 54% de las ventas en cuanto a servicios, luego business to business projects es un 31%, el business to consumer un 15%. Por lo tanto, la nueva categoría, que son estas dos juntas, sumarían más de un 60-70%. Además, si analizamos el área geográfica, vemos que la mayoría de sus proyectos están en Europa y África, en un 51%, luego un 40% en América y el resto Asia y Oceanía. Y bueno, ya que estoy aquí, a lo mejor debería haberlo hecho en otro orden, pero bueno, vemos como en 2016 tenían unas ventas de 600 millones y estas han ido evolucionando bastante favorablemente. Tienen una buena evolución de las ventas. Bueno, en cuanto a retribución del accionista en este primer trimestre, vemos que tienen ejecutado su plan de recompras de acciones al 50%. Pues bueno, en el primer trimestre ya tener el 50% ejecutado, pues no lo veo mal porque puede dar lugar a mayores programas de recompras a futuro. Y tened en cuenta que además reparte dividendo, ¿vale? Un tercio del beneficio ordinario del año se va a repartir en dividendos. Hago un pequeño paréntesis porque antes, hace 5 horas, he puesto una encuesta para ver si queréis que trajera Meta. Estaba ganando el OK, pero sigue analizando la lista que tienes de empresas que tienes curro, pero veo que ha remontado el tráela de nuevo. Bueno, la intentaré traer. El caso es que seguro que cuando yo la traiga ya está petado el mercado de vídeos sobre Meta, pero bueno, voy a tratar de contentaros y traer lo mejor de mí. Bueno, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de diciembre del año 2022. Con la información que hemos visto ya podemos obtener algunas conclusiones, al menos a título personal yo sí lo he hecho. Y es que la empresa, al tener unos ingenieros a su servicio, contratados, me imagino que la empresa va a tener un alto coste de personal. Y es que, obviamente, es personal cualificado, es personal que está siendo buscado por muchas empresas, es gente con bastante talento y es importante también remunerarles bien para que acaben desarrollando el proyecto de inicio a fin. Me gusta esta empresa en el aspecto que puedo compararla con otras que hemos analizado en el canal. Hay la consultoría típica que manda un consultor a un centro y desarrolla el proyecto para la empresa, o bien hay otra que se hace el proyecto desde headquarters, desde la sede, y desarrollan el servicio íntegro para el cliente. En este caso están desarrollando plantas, industrias, edificios. O sea, habrá de todo, arquitectos, ingenieros, mecánicos, multitud de personal muy cualificado que también tiene un alto coste. Importante que si se incrementan las ventas, este incremento de las ventas sea superior al incremento del coste salarial y demás costes en general. Vemos que las ventas sí se han incrementado un 14,46% respecto al año anterior, respecto al año 2021, y sin embargo también los gastos de explotación se han incrementado un 14,86%. Vemos muchos consumos de materias primas, ¿vale? Y materiales secundarios para el desarrollo de la infraestructura que están llevando a cabo, porque tened en cuenta que el servicio que ofrece esta empresa es integral desde principio a fin, desde el diseño a la construcción, y esto pues se ve aquí reflejado. Pese a todo esto, vemos que el beneficio de explotación se ha incrementado un 9,2%. Por lo tanto, esto es algo positivo. Y hay que tener en cuenta, cuando analizamos este tipo de empresas o cualquiera, que nos fijemos en la estructura de gastos que tiene la empresa en cuestión, porque a mayor nivel de gastos de explotación nos da a entender que tiene un mayor nivel de apalancamiento operativo, que significa que para obtener unas ventas necesita gastar mucho. Este volumen de ventas y este volumen de gastos pues nos ha llevado a esto, un beneficio únicamente de 74,55 millones de euros. Y luego tenemos demás gastos de ingresos, gastos financieros, diferencias de cambio netas. Entonces vemos cómo los gastos financieros se han disminuido respecto al 21. Pero en el año 2023 nos están diciendo que el gasto financiero se ha incrementado y por lo tanto, cuando tengamos esta información del año 2023, habrá que fijarse qué es lo que ha sucedido. En cuanto a las diferencias de cambio de netas, bueno,
me parece totalmente normal viendo que la empresa está pues bastante internacionalizada, especialmente en mercado sudamericano, el cual pues tiene unas divisas extranjeras pues que son un poco más volátiles, pues se puede llevar a esta situación, especialmente cuando en Europa se están incrementando los tipos de interés en los últimos 6-10 meses, se han incrementado los tipos de interés, lo que ha hecho que el euro se revalore. Me llama la atención esta pérdida de las actividades ininterrumpidas después de impuestos. Estos son empresas supuestamente que se ha deshecho de ellas y tenían estas pérdidas. Y al final nos encontramos que el beneficio neto pues ha caído un 26% respecto al año anterior, mayormente impulsado por esto, y claro que también el incremento de los gastos ha provocado esto. Este punto de aquí, la verdad es que no me gusta mucho, pero habría que puntualizar e ir a analizar. De hecho, aquí tendríamos la información. De hecho, el negocio, el cual se ha deshecho, o ha cerrado o ha vendido lo que sea, tenía esta cifra de negocios. Tenía unas ventas de 24 millones, tenía unos gastos de explotación por encima de las ventas y tenían unas pérdidas de 10,9 millones. Entiendo yo que en este siguiente ejercicio ya esto no estará, porque se supone que ya lo ha excluido, ¿vale? Y ya están fuera del balance. Al final de cuentas, el margen neto de la empresa, el beneficio entre las ventas, es del 3,79% en el año 2021 y en este año 2022 ha caído al 2,43%. Ha habido un empeoramiento, ya os digo, mayormente impulsado por estas actividades ininterrumpidas. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre. Por un lado vemos que los flujos de las actividades este año han sido de 95,5 millones, ha habido un incremento leve respecto al año anterior, lo consideraremos que se ha quedado plano. En cuanto a los flujos de inversión han salido unos 114 millones y fijaros que en este año, en cuanto a los flujos de actividades de financiación, han salido unos 49 millones, mientras que en el año anterior pues hubo una entrada de 6,9. Ahora veremos con más detenimiento qué es lo que ha sucedido, pero el balance global es que ha habido una disminución de la caja o de bancos de 67 millones. Pues es una bajada sustancial. Veremos si esto es bueno o esto es malo. En este estado de flujos de efectivo no tenemos mucho desglose, pero bueno, nos vamos a quedar con que la empresa ha generado unos 95,5 millones. Tened en cuenta que esto es lo que ha generado. Ya, si con esto vemos que la caja disminuye, es que con esto no hemos tenido suficiente para hacer frente al resto de salidas de tesorería. En cuanto a los flujos de inversión, ¿qué ha sucedido? Por un lado, la empresa pues ha invertido en CAPEX, ¿vale? Unos 39 y pico millones de euros. Luego, pues ha vendido inmovilizado material por un valor de 6,3 millones y la mayor salida de este flujo de inversión son la adquisición de activos financieros. Por lo tanto, bueno, la empresa ha considerado que tiene un efectivo, una liquidez, la cual quiere pues poner en, supongo, un buen recaudo en activos financieros para obtener una rentabilidad y compensar así gastos financieros. Por otro lado, vemos que en cuanto a los flujos de financiación, había una salida por recompra de acciones por valor de 27 millones y luego unos ingresos por recursos ajenos, ¿vale? Que son líneas de crédito o descubiertos bancarios por valor de 32 millones. Esto es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Y luego vemos que además, para remunerar al accionista, aquí en gris, ha repartido un dividendo de 15,3 millones. Por lo tanto, remuneración al accionista. Entonces, dentro de este estado de flujos de efectivo, vemos que los mayores flujos de financiación son a remuneración al accionista. La empresa se ha financiado a corto plazo. Bueno, luego lo veremos en detalle en el balance, pero se ha financiado con recursos de líneas de créditos y descubiertos y luego ha amortizado préstamos, que esto de aquí pues lo valoro positivamente, 2 ejercicios consecutivos amortizándolo, pero oye, este saldo de aquí pues se incrementa, no es tan bueno como parece. Ambas salidas, 49 millones y 114, obviamente son superiores a 95, conclusión, disminuye la tesorería, esto pues ahora veremos en detenimiento en el balance cómo ha afectado, pero en términos generales disminuirá un poco la liquidez de la empresa, tensionará un poco la tesorería, luego lo veremos con detenimiento, pero el escenario ha cambiado. Y ya nos encontramos en el balance de situación. Vamos a empezar por el activo. El activo corriente es un 49,16% del activo total, que son unos 1.737 millones. Tened en cuenta pues que es un activo corriente bastante importante y si lo comparamos con el pasivo corriente, que es de unos 1.062 millones, nos encontramos que la empresa tiene un fondo de maniobra negativo. La tesorería está algo tensionada, tiene vencimientos a corto plazo superiores a los activos circulantes o a corto plazo que tiene disponibles en este momento, a 31 de diciembre. Voy a valorar positivamente el fondo de maniobra negativo.
básicamente porque la mayoría de este pasivo corriente son proveedores, ¿vale? Y pasivos por contrato. Por lo tanto, tiene un poco una flexibilidad de negociar los términos de plazo de pago. Entonces, esto le va a generar, pues, mayor comodidad. Esto también puede interpretarse a veces como una fortaleza financiera debido a que las empresas están dispuestas a financiar la compañía. Entonces, está financiando su crecimiento gracias a este pasivo corriente. Es indispensable, pues, que haya una buena gestión del circulante, no en esta empresa, sino en este tipo de compañías, porque el peso relativo del activo corriente dentro de este activo total, al igual que el pasivo corriente, pues son muy importantes. Fijaros, este pasivo corriente es un 61% del pasivo total. Entonces, por este lado, la cosa tampoco está tan mal. Vemos que las cuentas a clientes pues no tienen un peso tan importante dentro de este activo corriente. Si lo comparamos con las ventas, pues oye, pues tiene una rotación bastante interesante. No es lo mismo pues que, por ejemplo, Nagarro incluso tenía peor rotación. Y luego, fijaros en este activo no corriente, que son los activos a largo plazo que tiene la empresa, pues claves para desarrollar su negocio. Y el fondo de comercio, es un 20,55% del activo total. Es una empresa que ha aprovechado adquisiciones para ir creciendo. Entended un poco el negocio. Actualmente, imaginaros que empezaron por energía renovable y ven oportunidad de negocio en otro tipo de edificaciones, por ejemplo, edificios públicos, pues si encuentran una oportunidad la han adquirido y han intentado empezar a crecer por ese lado. Lo importante de este primer trimestre, la mayoría de su crecimiento ha sido orgánico, lo que significa que el mismo negocio obtiene ventas por su propio pie, no por adquisiciones. Hay empresas que hemos analizado aquí que dependen para obtener un crecimiento de adquirir otras sociedades, y esto pues son operaciones corporativas financieras que acaban pues enmerdándolo todo un poco, pero el momento aquí bastante limpio y nos sirve para seguir analizando el negocio. Y algo que no me gusta, bueno, el 100% de este fondo de comercio compromete el patrimonio neto en cuanto a deterioros o impairments. El goodwill o el fondo de comercio no se amortiza. Y en España no está muy incentivado este deterioro, porque al final te merma el resultado. Si el auditor no te obliga, no lo haces, porque no hay incentivo fiscal. Veíamos en el estado de flujos de efectivo que la empresa había realizado inversiones en activos financieros. En el corto plazo se han incrementado sustancialmente, por lo tanto, a vigilar a ver cómo están. Veremos si hay pérdidas por actualización del valor de estos activos financieros. Y otra cosa en la que me he fijado es que la empresa pues está entrando fuertemente en alguna sociedad por el método de participación. Por lo tanto, tiene un peso relevante y ya lo puede empezar a contabilizar aquí. No tiene la representación suficiente como para tener el control y por lo tanto aquí en todo este activo y en todo el pasivo no se consolida, pero tiene una participación importante y ya lo tiene que ir reflejando aquí. El resultado de estas inversiones aparecerá en la cuenta de resultados de caras a los siguientes ejercicios. En cuanto al patrimonio neto, es una empresa que está cotizando desde el 2016, ahí adquirió capital para seguir creciendo. Fijaros, aún dispone de unos 182 millones. Es una buena posición de liquidez. Yo creo que con esto pues, va a poder seguir gestionando la empresa pues, con comodidad. Es un 21% del activo total. Un 21% de este activo corriente. Y lo malo de esta empresa es que aún no tiene mucho recorrido, pero va acumulando ganancias, ¿vale? Vemos que va creciendo, pese a que las recompras y el dividendo, fijaros cómo hacen disminuir las ganancias acumuladas, porque estas restan. Lo malo, bueno, digamos que el capital, la mayoría de su capital, son las primas de emisión, que es como se financió con los accionistas, ¿vale? También disminuye por tema de recompras. Este es un 66% del patrimonio total, que es un 16,86%. A mi modo de ver, algo descapitalizada, pero bueno, esto es cuestión de gustos, esto no impide que la empresa siga creciendo y que se revalorice en bolsa. Esto ya es cuestión personal, pero bueno, el patrimonio neto es un 16,86%, mientras siga repartiendo dividendo y recomprando acciones a los niveles actuales, pues no va a crecer el patrimonio. De hecho, fijaros cómo disminuye respecto a la anterior. Por lo tanto, si los pasivos y activos se han incrementado y el patrimonio neto se ha disminuido, pues en términos relativos va a perder peso. Y luego algo que es importante de analizar. Hemos dicho que los gastos financieros se han incrementado en este primer trimestre del año 2023.
Por recursos ajenos a largo plazo y por recursos ajenos a corto plazo, bueno, estos son descubiertos y pólizas, típico para financiar pagos, bueno, que tú esperas cobrar, pagas, cobras, utilizas pólizas, no utilizas deuda financiera. Podríamos interpretar que deuda financiera estructural, pues no es la que tiene, ¿vale? Pero sí que estas son igual de importantes que la deuda financiera y tienen coste, incluso algo más elevado de lo que es la deuda financiera en sí. Pero si no la utilizas la deuda financiera para comprar un negocio, un activo, pues no tiene a veces mucho sentido. Normalmente esto se utiliza pues para pagar pues, a los proveedores y entonces lo que pasa es, imaginaros que no hay incremento de proveedores y hemos pagado 100.000 con línea de crédito, pues esta partida baja de aquí 100.000 y esta partida de aquí sube unos 100.000. Un poco la gestión, ¿vale? Es una reclasificación, pero bueno, te cambia el deudor que es mucho más chungo que es el banco. Y así en términos generales, en este tipo de empresas pesa mucho la tesis de inversión. Cómo valores tú la empresa, cómo valores tú el negocio, cómo lo conozcas. Es una empresa que está en un crecimiento importante. He visto pues que ha sido un estudio previo que hay muchas empresas que trabajan para ellos y que están a tope. Y esto pues me da sensaciones de que va a haber crecimientos. Ahora bien, el capital allocation, a mi modo de ver, algo criticable. No digo que esté mal, porque obviamente si yo fuese inversor me gustaría que me remunerasen, ¿vale? Por prestar mi capital. Siendo una empresa de 500 millones, pues la prima o el riesgo es superior, por lo tanto también espero mayores retornos. Pero bueno, yo creo que a lo mejor en vez de repartir dividendo, podría beneficiar más la empresa emplear ese efectivo para el crecimiento, incluso para adquisiciones. Pero bueno, yo ahí ya no me meto porque desde dentro de la empresa sabe mucho mejor cómo están las cosas y en su plan estratégico también es fundamental interpretarlo y analizarlo en estos casos. Y es una empresa que a medida que vaya creciendo, a medida que vaya pasando el tiempo y vaya realizando y finalizando proyectos, va a obtener mayores ingresos por servicios y estos son los que de verdad acaban aportando beneficio a la cuenta de resultados, porque los márgenes suelen tender a ser más elevados en servicios que en proyectos de ingeniería. Esos son márgenes más ajustados. Cualquier retraso en obra te produce una desviación y un sobrecoste y normalmente si no se pacta con el cliente esto lo tiene que asumir la empresa desarrolladora y por lo tanto la eficiencia, la velocidad, la rotación premia a la empresa. La gestión de circulante es muy importante. Imaginaros en esta empresa, y no lo estoy afirmando, pero tuviese proyectos de energías renovables bastante buenos y quisiéramos invertir en el sector, qué buena forma de hacerlo a través de esta empresa. También otra cosa que se tiene que considerar el riesgo es los proyectos suelen, y hay cláusulas que protegen a este tipo de compañías, pero suelen tener desviaciones cuando se hace un presupuesto ahora en el largo plazo suele haber variaciones de los costes, por lo tanto puede haber desviaciones y es muy importante que se flexibilicen los proyectos, los presupuestos que se hacen a largo plazo, porque en el momento cero, imagínate, 2022 y finalización del contrato y del proyecto en 2024, pueden haber variado muchos los costes y como que te los puedes llegar a comer si no lo has especificado bien en cláusula. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle a like, suscribíos y hasta pronto.